como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 26. Semana 30, 04-11-2023, sábado, séptimo día de la semana. Cronograma para el Santo Sábado del Eterno Creador. Al llegar al templo, cada quien ora individualmente, dando así un tiempo para esto. 7 himnos. Oración inicial. Repetir la ley. Recordar los emblemas. Leer una parte del libro de la ley. Tener un libro de peticiones de oración en el santuario. No hay tiempo específico para escribir las peticiones en el cuaderno. Solo el que desea hacerlo y no cosas comprometedoras, pues Dios conoce todo. Luego pasar al estudio del sábado. Luego se termina con 7 himnos. Repetir la ley. Oración final. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor,
el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud horrendamente pecaminosa. De creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, y ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Este, al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia.
El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14 de septiembre de 2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Mateo 11, 25-30. En aquel tiempo, respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. De Jenna Goldwyn. Matutina, reflejemos a Jesús. Cristo alivia las cargas de los padres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28-29. Ninguna tarea puede igualar a la de la madre cristiana. Ella toma el trabajo con el sentimiento de que debe criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuán a menudo sentirá ella que el peso de su carga es mayor que lo que puede soportar, y entonces, cuán precioso será el privilegio de llevar todo a su simpatizante Salvador en oración. Ella puede dejar su carga a sus pies, y encontrar en su presencia una fortaleza que la sostendrá y le dará alegría, esperanza, coraje y sabiduría en las horas de mayores pruebas. Cuán dulce para la madre cansada es la conciencia de un amigo tal en todas sus dificultades. Si las madres fueran a Cristo más frecuentemente, y confiaran en Él más completamente, sus cargas serían más fáciles, y hallarían descanso para sus almas. Jesús ama a los niños. La importante responsabilidad de guiar a los hijos no debería descansar solo sobre la madre. El padre debería hacer su parte y sostener a la madre en su tarea con miradas de ánimo y palabras amables. Sus hijos deben tener el tiempo y la atención de ella. Esta orientación de los niños para alcanzar la norma de la Biblia requirió tiempo, perseverancia y oración. Esto debería atenderse aunque algunas cosas de la casa sean descuidadas. Muchas veces en el día se escucha el llamado, mamá. Mamá. Primero de una vocecita preocupada y luego de otra. Como respuesta al llamado, la madre debe ir aquí y allá para atender a sus demandas.
Una palabra de aprobación traerá la luz del sol al corazón por horas enteras. Muchos preciosos rayos de luz y contentamiento podrá esparcir la madre aquí y allá sobre sus preciosos pequeños. Cuán estrechamente puede ligar estos seres queridos a su corazón, de modo que su presencia será para ellos el lugar más cálido del mundo. Pero frecuentemente la paciencia de la madre se desgasta con estos problemitas que escasamente parecen dignos de atención. Ella casi se olvida de sí misma una y otra vez, pero una silenciosa oración a su compasivo Redentor calma sus nervios, y es capacitada para mantener las riendas del control de sí misma con tranquila dignidad. Habla con voz calma, pero le ha costado un esfuerzo reprimir palabras ásperas y subyugar los sentimientos airados que, si hubieran sido expresados, hubieran destruido su influencia, y que hubiera costado tiempo recuperar. Así como los padres desean que Dios trate con ellos, así deberían tratar a sus hijos. Nuestros hijos son solo los miembros más jóvenes de la familia del Señor, confiados a nosotros para ser educados sabiamente, para ser disciplinados pacientemente, para que puedan formar caracteres cristianos, y ser calificados para bendecir a otros en esta vida y disfrutar de la vida por venir. Testimonio, 29/05/2021. Las 12 en punto. En sueños, yo veía como un apartamento de ciudad, en sus orillas, se preparaba una campaña evangelística. Vi allí muchos conocidos, todos esmerados por predicar la palabra de verdad. Se arreglaba todo lo estético dentro del lugar, los cuartos para que la gente viniera a quedarse, el área desde donde se expondría la predicación, los alimentos de todos, etc. Allí vi que cada uno trabajaba su área correspondiente. Y, mientras observaba yo todo esto, noté que todos dejaban su trabajo a medias, pero lo daban por terminado. Así vi el trabajo de cada uno de los que hacía algo en aquel lugar. Yo me acerqué y les dije, miren, falta esto. Mira, tú, saca tiempo para recoger esto. En la cocina, también faltaba algo. Y les exhortaba, pero todos me decían que ya todo estaba concluido. Entonces, mientras luchaba porque entendieran, llegó el conferenciante. Yo vi una dama correr a poner el letrero que anunciaba la conferencia, o el título de esta, porque todavía estaba en el piso. Esta luchaba por ponerlo, mas no tenía ninguna herramienta disponible. Así, esta, estaba muy nerviosa, y lo recostó en el piso de la pared donde había de predicar el conferenciante, y se alejó del lugar. Llegó la hora de la campaña. Y, todos los que estaban ayudando antes en algo, les vi sin estar arreglados. Aún permanecían con sus ropas de trabajo aunque el trabajo lo habían dado por terminado hace horas atrás. Llegaron algunos invitados de aquel plantel de múltiples viviendas, allí, en la sala destinada para las conferencias, les vi llegar y sentarse. Pronto, llegó el momento de la conferencia y el predicador comenzó su exhortación. Pronto, se me dijo, sal del lugar, porque ninguno dio la medida. Todo ha quedado incompleto y ellos lo sabían, y no hicieron caso. Así, pues, salí de aquel lugar cuando escuché un reloj tocar una campana. Yo miraba, pero no veía el reloj. Pronto, miré al cielo. El reloj marcaba las 12 en punto. Mi ser desfalleció. Vi tantos allí que su trabajo incompleto los mantenía satisfechos. Y no escucharon las advertencias, y una gran tiniebla arropó el lugar. Pronto, fui llevada a otro sitio. Allí, entre árboles, flores y aves, había un grupo sumamente pequeño. Estos corrían, como las hormigas, alistando todo. Todo era muy rústico, mas todo estaba, allí, en perfecto orden. Ir al río a tomar el baño, a arreglarse. Ir a un humilde lugar de reunión bajo unos árboles frondosos. Allí, estaban sentados en sábanas de tela, cantaban himnos al que vive por siempre jamás. Les vi orar fervorosamente, todos rostro en tierra, y una gran luz apareció frente a ellos,
Era tan resplandeciente que mirar en dirección a ella era casi imposible. Desde éstas escuchaban las palabras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Vi que desde la refulgente luz salía una mano como de hombre con una navaja afilada, y la pasaba a cada uno de los presentes en sus contornos. Estos lloraban, y algunos gritaban, pero permanecían ahí, postrados. En algunos, era tan fuerte el dolor que caían al suelo, pero la luz resplandeciente los asistía y los levantaba. Así vi el proceso de uno por uno de estos, allí presentes. Vi que el proceso acabó y la luz refulgente desapareció. Y los que allí quedaron postrados, les vi, fortalecidos. Se pusieron luego en pie, y sus rostros resplandecían. Y salieron a llevar las nuevas de salvación a muchos. Multitudes se les unieron. Y la gran cosecha de la tierra terminó. Oh, amados. Ahí desperté. Qué maravilloso es ser aceptados y preparados por el Maestro para esta gran obra. Quiera Dios que, así, muchos podamos quedar preparados para el último trabajo en esta tierra, e irnos a casa. Que el Eterno nos bendiga. Capítulo 27. La ley dada a Israel. Este capítulo está basado en Éxodo 19 a 24. Segunda parte. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos, y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio, y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás, se anota como un fraude en los registros del cielo. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Noveno mandamiento. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Estos fueron los sagrados preceptos del Decálogo, pronunciados entre truenos y llamas, y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador. Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria, para que su pueblo no olvidara nunca la escena, y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. También quería revelar a todos los hombres la santidad, la importancia y la perpetuidad de su ley. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto.
La multitud clamó a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para no muramos». Su caudillo respondió: «No temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis». El pueblo, sin embargo, permaneció a la distancia, presenciando la escena con terror, mientras Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos, que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien debía de comunicarlos al pueblo. La primera de estas leyes se refería a los siervos. En los tiempos antiguos algunas veces los criminales eran vendidos como esclavos por los jueces. En algunos casos los deudores eran vendidos por sus acreedores, y la pobreza obligaba a algunas personas a venderse a sí mismas o a sus hijos. Pero un hebreo no se podía vender como esclavo por toda la vida. El término de su servicio se limitaba a 6 años, en el 7º año había de ser puesto en libertad. El robo de hombres, el homicidio intencional y la rebelión contra la autoridad de los padres, debían de castigarse con la muerte. Era permitido tener esclavos de origen no israelita, pero la vida y las personas de ellos se protegían con todo rigor. El asesino de un esclavo debía ser castigado, y cuando el esclavo sufría algún perjuicio a manos de su amo, aunque no fuera más que la pérdida de un diente, tenía derecho a la libertad. Los israelitas mismos habían sido siervos poco antes, y ahora que iban a tener siervos, debían guardarse de dar rienda suelta al espíritu de crueldad que los había hecho sufrir a ellos bajo sus amos egipcios. El recuerdo de su amarga servidumbre debía capacitarlos para comprender la situación del siervo, para ser bondadosos y compasivos, y tratar a los otros como ellos quisieran ser tratados. Los derechos de las viudas y los huérfanos se salvaguardaban en forma especial y se recomendaba una tierna consideración hacia ellos por su condición desamparada. Si tú llegas a afligirlos, y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi furor se encenderá y os mataré a espada, vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Los extranjeros que se unieran con Israel debían ser protegidos del agravio o la opresión. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Se prohibió tomar usura de los pobres. Si a un pobre se le quitaba su vestido o su frazada como prenda, se le habían de devolver al anochecer. El culpable de un robo, tenía que devolver el doble. Se ordenó que se respetara a los jueces y a los jefes, y a los jueces se les prohibió pervertir el derecho, ayudar a una causa falsa o aceptar sobornos. Se prohibieron la calumnia y la difamación, y se ordenó obrar con bondad hasta para con los enemigos personales. Nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación de observar el sábado. Se designaron fiestas anuales, en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor, y llevarle sus ofrendas de gratitud, y las primicias de la abundancia que Él les diera. Fue declarado el objeto de todos estos reglamentos. No servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. El Señor dijo: «Me seréis hombres santos, dignos de ser reconocidos por un Dios santo». Estos derechos debían ser escritos por Moisés y junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Se le dio entonces el siguiente mensaje de parte de Jehová: «Yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía. Mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador presente, que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que les fue presentado como el único medio de bendición. Al descender del monte, Moisés le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro. Entonces se procedió a ratificar el pacto. Se construyó un altar al pie del monte, y junto a él se levantaron 12 columnas según las 12 tribus de Israel, como testimonio de que aceptaban su pacto. Enseguida, jóvenes escogidos para ese servicio, presentaron sacrificios a Dios. Después de rociar el altar con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo. En esta forma fueron repetidas solemnemente las condiciones del pacto, y todos quedaron en libertad de decidir si querían cumplirlas o no. Antes habían prometido obedecer la voz de Dios, pero desde entonces habían oído pronunciar su ley, y se les habían detallado sus principios, para que ellos conocieran cuánto abarcaba ese pacto. Nuevamente el pueblo contestó a una voz: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Roció al mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Hebreos 9, 19, 20. Ahora se habían de hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida bajo la soberanía de Jehová como rey. Moisés había recibido el mandato: sube ante Jehová, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová. Mientras el pueblo oraba al pie del monte, estos hombres escogidos fueron llamados al monte. Los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su espíritu, y los honró con la visión de su poder y grandeza. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia, hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Moisés y Josué su servidor fueron llamados entonces a reunirse con Dios. Y como habían de permanecer ausentes por algún tiempo, el jefe nombró a Aarón y a Hur para que, ayudados por los ancianos, actuaran en su lugar. Entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Durante 6 días la nube cubrió el monte como una demostración de la presencia especial de Dios. Sin embargo, no dio ninguna revelación de sí mismo ni comunicación de su voluntad. Durante ese tiempo Moisés permaneció en espera de que se lo llamara a presentarse en la cámara de la presencia del Altísimo. Se le había ordenado: sube a mí al monte y espera allá. Y aunque en esto se probaban su paciencia y su obediencia, no se cansó de esperar ni abandonó su puesto. Este plazo de espera fue para él un tiempo de preparación, de íntimo examen de conciencia. Aún este favorecido siervo de Dios no podía acercarse inmediatamente a la presencia divina ni soportar la manifestación de su gloria. Hubo de emplear 6 días de constante dedicación a Dios mediante el examen de su corazón, la meditación y la oración, antes de estar preparado para comunicarse directamente con su Creador.
El séptimo día, que era sábado, Moisés fue llamado a la nube. Esa espesa nube se abrió a la vista de todo Israel, y la gloria del Señor brotó como un fuego devorador. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Los 40 días de permanencia en el monte no incluyeron los 6 de preparación. Durante esos 6 días, Josué había estado con Moisés, y juntos comieron maná y bebieron del arroyo que descendía del monte. Deuteronomio 9:21. Pero Josué no entró con Moisés en la nube, permaneció afuera, y continuó comiendo y bebiendo diariamente mientras esperaba el regreso de Moisés. Pero éste ayunó durante los 40 días completos. Durante su estada en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la construcción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de manera especial. Me erigirán un santuario, y habitaré en medio de ellos, fue el mandato de Dios. Por tercera vez, fue ordenada la observancia del sábado. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, declaró el Señor, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. Cualquier persona que haga alguna obra en él, será eliminada de su pueblo. Éxodo 31, 17, 13, 14. Acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios, y era posible que el pueblo creyera que, debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios, y debido a la gran necesidad que tenían de un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Para evitarles este error, se les dio la amonestación. Ni aun la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. Desde entonces el pueblo había de ser honrado por la presencia permanente de su Rey. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo 29, 45, 43. Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le entregó a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 9, 10, Éxodo 32, 15, 16, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual, una vez construido, iba a ser el centro visible del culto de la nación. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos, para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo, para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. De esta forma la luz del cielo iba a iluminar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos, y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Himnos. 021, Cristo, Señor. 225, venid a mí los tristes.